quienes constituyen superficies articulares en la conformación de la articulación del codo. El epifísico proximal del pulso. Que tiene la epífisis proximal del público. Yo sé. Acá es un video. Arana. Cavidad sigmoidea mayor. ¿Qué más tiene cuidado? Con el esfuerzo sale, ¿no? ¿Qué más tiene? ¿O cuáles son las otras superficies? ¿Cuáles son las otras superficies? Hay una sola. La parte distal del número, la epífisis distal del número, Que hay una epífisis distal. próximo penal Sí, y también el código penal. el código penal. ¿Qué te falta entonces para completar las superficies articulares? En la parte de la epífisis proximal del radio Que hay en esa. está la cavidad para el código penal. ¿Cómo se llama? Ahora recuerdo. Sí, lo ya. Ana. La muy bien, la cúpula de la. Bueno, ahora sí podemos empezar. Bien, ¿no? Ahí tienen. Tenga la amabilidad, señorita, de ingresar por la puerta de aquí adelante. No sea infiltrada. Ay. La conformación del último segmento del miembro superior, que se llama mano, ¿no es cierto? En posición anatómica, mano de qué lado? Derecha. Derecha. No se emociona. ¿Qué regiones tiene la mano jóvenes? Carpo, metacarpo y falange. Hagan entero. La región carpial, la región metacarpiana y finalmente la región falángica. ¿Sí? Ya ustedes vayan determinando qué tipo de huesos hay en estas tres subregiones de la mano. ¿Sí? Pero definitivamente estos son huesos cortos. ¿Y qué tienen de especial? La mayoría o casi todos adoptan una forma cuboidea. ¿Sí? Y por tanto, si tienen esta forma, se describen 6 caras. Obviamente de estas 6 caras, hay unas que son articulares y otras no articulares. A priori, usted me dijo que ve, señorita Claudia, ¿qué superficies o cara de los huesos carpianos no constituyen superficies articulares? ¿Alguien? La cara anterior. ¿Quién habló? La cara anterior del hueso carpiano. Así es. Las diferentes, o las dos caras, anterior y posterior, de todos los huesos carpianos no constituyen superficies articulares. ¿Quiénes más? ¿O qué otras caras? Las caras mediales, en posición, lateral y medial, obviamente los extremos de los huesos carpianos. ¿Sí? Y después todas las otras caras sí tienen superficies articulares o constituyen superficies articulares. ¿Y cómo están distribuidos estos 8 huesos? 4 primeros en la primera fila
y los dos siguientes en la segunda fila. Salud. Gracias, servido. Provecho. De lateral a medial. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Es pipí. Y en el segundo, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Son los 8 huesos así, la descripción en orden, en este caso de lateral a medial. Luego, la disposición de estos huesos jóvenes obviamente permiten que se hable de superficies articulares y no articulares, como se los comenté. Las superficies no articulares cumplen alguna función en la estructura en sí de la mano. Obviamente cuando digo estructura ya está unada porque es tejido blando, específicamente ligamentos y músculos constituyen zonas de inserción ligamentaria. En la mano hay una serie de ligamentos distribuidos en la región anterior, posterior, lateral y medial. Luego, el eje configurativo sobre el cual prácticamente giran los demás huesos carpianos es el hueso grande. Abre por favor la puerta, no sé cómo ponían. Ahora, estos son, como les digo, huesos cortos. Se sobreentiende que tienen externamente la capa cortical y en el centro que tienen predominantemente tejido óseo esponjoso. Buenos días. Te reservó cada sitio ahí la Valeria. ¿Listo, jóvenes? Ahora, estos huesos carpianos, se los digo bien adentro, que es la más proximal de la mano, que tiene una cara anterior y posterior. Más adelante, cuando hablemos de lo que es estructura blanda, pero como estructura ósea, conforman una característica anatómica importante en la mano, que se llama el túnel carpiano. Túnel carpiano. Lo dejamos ahí porque después el túnel carpiano tiene un complemento de su conformación y además, si es un túnel, tiene estructuras que ocupan ese túnel o que transcurren a través de ese túnel. Primer hueso. Yo voy a describir, jóvenes, los huesos más importantes de la región carpiana. ¿Y cuáles son los más importantes? Y ayer precisamos de que sus superficies articulares, y ahora lo recordamos en la mañana, para la conformación de la articulación de la muñeca son los 3 primeros huesos carpianos de la primera fila, que se van a articular con la superficie articular que tiene la cara inferior del radio. ¿Sí? Pues entonces, este es el primer hueso de la región lateral de la primera fila. Estamos viendo la cara anterior de este hueso, o sea, está en posición anatómica. Y se llama justamente así escafoides porque se asemeja, dicen, como si fuese una nave de esas antiguas. ¿Sí? Entonces, esta es una de sus superficies articulares. Obviamente, ¿para quién? Para él, la superficie cóncava que tiene el radio. Y luego externamente, ¿qué tiene? Tiene otro detalle óseo, pero no articular. ¿Y aquí qué se dice acá? El ligamento colateral radial o el ligamento externo de la conformación de la muñeca, que es elemento blando de refuerzo de la cápsula articular que tiene esta articulación. Luego, internamente, si lo estamos presentando así, ¿qué escafoides es? ¿De qué mano? ¿Derecha o izquierda? Así. Si lo dijiste, te chapa infragante hablando. Derecha. Por tanto, esto es externo. Y esto es
Si hemos hecho la descripción, han sido 8 huesos, de lateral a medial. Entonces, esta es la superficie articular interna que tiene este hueso. ¿Y con quién se va a articular? Con la otra superficie articular que tiene el semilunar. No voy a entrar en detalles la forma que tiene la superficie articular, es perder tiempo. Lo que tienen que saber con quién se relaciona. Inferiormente, esta misma cara, o si quieren, inferomedial, ¿con quién se articula? Tiene otra superficie que se va a articular con ese hueso que les dije que constituye el eje óseo de la mano, el hueso grande. Eso es hueso de la segunda fila carpiana. Luego, lateralmente, o lateral inferiormente, ¿con quién se articula? Trapecio y trapezoide, que son los dos primeros huesos de la segunda fila carpiana. ¿Listo? Siguiente hueso, semilunar. ¿Y por qué recibe esta denominación? Por esto. Esta es la cara escafoidea. Si digo cara escafoidea, es la que constituye zona articular para el anterior hueso que hemos revisado. Entonces, y esta es la cara posterior de este hueso. Por tanto, esta es la superficie interna del hueso, que se va a articular con el piramidal, hacia abajo con el canchoso, y más inferiormente con el hueso grande, externamente con el escafoides y superiormente con el radio. Ahí tienen la otra superficie articular de este hueso. ¿Qué va a ocupar? ¿Qué superficie articular específicamente de la cara inferior del radio? La lateral tiene forma triangular y la otra cara que tiene el radio es cuadrada. ¿Listo, jóvenes? Siguiente hueso, piramidal. Estamos en el tercer hueso de la primera fila. Aquí el hueso está en una vista anterior. Esta es la superficie articular externa, por tanto se va a articular con el semilunar. Esta cara infero-externa con el hueso ganchoso, la superior con el constituye inserción del ligamento triangular articular que tiene la articulación de la muñeca. Entonces aquí se va a insertar ese ligamento que se va a relacionar inclusive con el último hueso de la primera fila, que es el pisiforme, que no entra en la configuración de la articulación radiocarpiana, y antes o inferiormente con el pisiforme. Esta es otra vista, que es la posterior, totalmente diferente a la posición anatómica que tiene este hueso. En la segunda fila, aquí no he mencionado el pisiforme porque no entra en la configuración como estructura ósea en la articulación radiocarpiana. ¿Está claro? En la segunda fila, el hueso más lateral es el trapecio. Y este trapecio tiene una cara superior que se articula con el escafoides, una cara interna con el trapezoide, la cara inferior. Por debajo, ¿qué huesos tenemos, jóvenes, en la configuración de la mano si estamos en la segunda fila? ¿Tenemos más huesos carpianos? Ya está la epífisis proximal de los huesos metacarpianos. ¿Estamos? Entonces, tiene superficie articular para el segundo metacarpiano y externamente e inferiormente tiene otra superficie articular para el primer metacarpiano. El siguiente hueso, el trapezoide, externamente, con el anterior que hemos comentado, el trapecio. Inferiormente, otra superficie articular para el segundo metacarpiano. Entonces, y si seguimos, si mencionamos segundo metacarpiano, ¿a qué dedo corresponde este segundo metacarpiano? Al dedo buscador. ¿No es cierto? Entonces, ahí deduzcan que la epífisis proximal de este segundo metacarpiano tiene doble superficie articular. ¿Y eso qué le hace? Le permite hacer este movimiento para que sea así, este, o si no, lateral, por esa articulación. Y el siguiente hueso, joven, es el trapezoide, su cara externa obviamente con el trapecio, inferiormente con el segundo metacarpiano, que se lo comenté, superiormente con el escafoides, e internamente con el hueso grande. Y el hueso grande tiene esta configuración. Tiene una cabeza, tiene un aparente cuello, un cuerpo,
Y en la región superior de la cabeza que encontramos superficie articular para el semilunar, la superficie interna como el hueso ganchoso, inferiormente con el segundo, tercero y cuarto metacarpiano, y en la cabeza, en su región interna con el escafoides y trapecio. Y el último de los huesos de la segunda fila es el hueso ganchoso. Y recibe esta denominación, ¿por qué? Porque en su configuración tiene esta superficie, el gancho de este hueso. Y esto no constituye superficie articular. Aquí se va a articular el ligamento anterior carpiano de la mano. Su cara lateral con el piramidal. Y en este canal jóvenes que está por debajo de esta porción canchosa que tiene este hueso, va a transitar la arteria cúbito-palmar. Y su región inferior tiene que doble superficie articular para el cuarto y quinto metacarpiano en su epífisis proximal. Tócame la puerta, creo esto. Abre por favor. ¿Listo, jóvenes? Y el resumen nuevamente de la distribución de los huesos carpianos los tienen acá. Pasen nomás, jóvenes. Entonces, y los otros detalles que tiene esta primera región de la mano, jóvenes. La cara anterior tiene una ligera concavidad, como si, así como les he descrito que la epífisis distal del radio se tira hacia adelante y también la del húmero, igual, esta tiene esta disposición. ¿Y es cóncavo para qué? Porque va a constituir esto que les dije hace un momento, el túnel carpiano. Se sobreentiende entonces que el dorso de esta primera región de la mano es convexo y no tiene estructuras importantes como tiene esta región anterior de los huesos carpianos. Con eso no le estoy diciendo que no hay estructura, sí hay estructura ligamentaria. ¿Estamos? Ahora, por este nivel, jóvenes, lo que transita, ¿qué se imaginan ustedes si la mano tiene este movimiento? O si quieren la silla. Y hello. Chicos, aquí no hay músculo. Muy bien, hay tendones. Y los músculos constitutivos del antebrazo obviamente se originan, vienen en la región humeral o en la epitróquea, epicóndilo, como se los comenté ayer. ¿Qué hacen? Cuando llegan en la unión de los dos tercios superiores con el tercio medio de la longitud que tiene el antebrazo, la masa muscular desaparece. Y la estructura como la que continúan hasta la suficienciación del término es estructura ligamentaria o tendones. ¿Listo, jóvenes? Entonces, por aquí van a conectar ¿qué? Tendones de los músculos flexores superficiales y profundos de la mano. Amén de otras estructuras. La región metacarpiana. ¿Sí? ¿Qué tipo de hueso es? Plano. Muy bien, señorita Marta. Julia. ¿Perdón? Disculpe, señorita. No, Jesús, vi que le da dos. Disculpe, mi horario es a las 8 y por tanto yo llego a las 8. No te preocupes, es característica tuya. Entonces, hueso largo. Por tanto, tiene epífisis proximal, diáfisis y epífisis distal. ¿Sí? Primer metacarpiano. ¿Tiene alguna característica especial la articulación capo-metacarpiana que está en relación con el primer dedo? Ya pues, ya dieron el examen. Ya, ¿qué más, señorita?
Cassandra, -1. Sí. Naranjas, Valeria. Es una articulación sencilla de montar. Muy bien, Valeria, venía inspirada y venía, mamita le dio de desayuno cuáquer con manzanita rallada y a tomar rico a ella. Y ensalada después encima, cónchale. Sí, jóvenes, aquí está la articulación en silla de montar, diferente a las otras articulaciones. Y a medida que he estado describiendo los huesos de la segunda fila carpiana, ya fui precisando las superficies articulares que estaban en relación con la epífisis proximal de estos diferentes huesos metacarpianos. ¿No es cierto? Esto es en silla de montar. Aquí, segundo metacarpiano, tercero, cuarto. Sus superficies articulares son iguales. Obviamente es totalmente diferente con la primera, ¿no es cierto? Y es igual que la última. ¿Quién responde? Chiroyazo. Bueno, el segundo al cuarto, el quinto de las iguales. Chicos, miren. Superficie articular, obviamente, para el carpiano respectivo. Eso es superiormente, todo en posición anatómica. Lateralmente tiene otra superficie articular para la cara opuesta que tiene el primer metacarpiano. Y tiene otra superficie articular a ese mismo nivel para el tercer metacarpiano. Mientras que el quinto solamente tiene superior y lateral. ¿Estamos? Por eso digo, mirando el ejemplo. Bueno, con la epífisis distal de los huesos metacarpianos no creo que tengan problemas. Solamente tienen una superficie articular, son articulaciones planas. ¿Sí? Ahora, ¿qué más deben saber ustedes de esta región? La respuesta. Natalia. María de los Ángeles. La inspirada de Valeria. ¿Alguien? Ramiro. Chicos, así como en las costillas hay dos espacios intercostales. El espacio que hay entre el metacarpiano lateral o medial son los espacios interóseos. Y en los espacios interóseos hay músculos de la misma denominación. Músculos interóseos palmares y dorsales. Amén de los músculos lumbricales. ¿Sí? Entonces, no son así espacios inertes. Constituyen, por tanto, estos bordes respectivos de las diáfisis de los metacarpianos, superficie de inserción muscular. ¿Estamos? Bueno, no creo que esto les sea menester comentarios, ¿no es cierto, Rafael? Para que no quede en el aire esta idea de lo que es el túnel metacarpiano. Lateralmente, desde el punto de vista óseo conformacional, ¿quiénes entran en la conformación? El tubérculo del escafoides y el trapecio, del primero y la segunda fila. Lateralmente. Medialmente, pisiforme y el gancho del hueso ganchoso. ¿Estamos? Y obviamente el piso, digamos, de este túnel lo constituye ¿quién? El hueso semilunar y el hueso grande. ¿Se ubican? Para eso les mostré pues las primeras diapositivas. Entonces, a esta mano, a ver, esta mano que está hacia, ¿a qué miembro superior pertenece? ¿Izquierdo o derecho? Derecho. La mano está así. ¿No es cierto? Esa es la conformación ósea. Y después viene una estructura ligamentaria que se llama sólido,
que es el ligamento transverso del carpo, como cerrando este túnel. Por tanto, es un túnel osteofibroso. ¿Sí? Lo fibroso es lo último que les he comentado, el ligamento. ¿Y qué estructuras transitan por ahí? Lo que hace algún momento les dije. ¿Y qué más? Acá hay un diferente colorcito inclusive. El amarillo, cuando ustedes vean una estructura en amarillo en los árboles, sinónimo de nervio. Si ven rojito, no es que están jalados, sino arteria. ¿Sí? Y si es azul, obviamente es vena. Y si es un blanco humo, naranjas, la estructura linfática. Pues acá están viendo rojito y amarillo. Ahí está, jóvenes, un nervio importante que transita por el túnel carpiano, el nervio mediano. Entonces, cuando ocurre alguna patología, esto se llama el síndrome del túnel carpiano. Y ahí lo tienen, ¿no? Este es el ligamento transverso del carpo, cerrando, si estamos en posición anatómica, anteriormente el túnel carpiano. Toda la descripción, chicos, tiene que ser en posición anatómica. Dejamos lo que es conformación ósea o el esqueleto del miembro superior. Ahora vamos a articular estos diferentes huesos. Y el día de ayer, a medida que yo hice la descripción de los diferentes huesos, ya les fui comentando superficies articulares y por tanto esto no va a ser muy difícil de entendimiento. Solo que aquí tenemos que agregarle ¿qué articulaciones vamos a describir si estamos en miembro superior? Sinoviales, ¿todas son sinoviales? La mayoría son sinoviales. Todo lo que es conformación, una articulación importante en el miembro superior, que es el hombro, el escapulohumeral y las demás, sí son sinoviales. Pero hay otras articulaciones acá que escapan de lo que es sinoviales, pero se las incluye como si fuesen sinoviales y además se incluye estructuras ligamentarias como pseudo articulaciones, porque contribuyen al funcionamiento en sí de lo que es miembro superior. Entonces, ¿de qué articulaciones o cómo las agrupamos a las articulaciones que hay en el miembro superior? Ya saben que la primera región es el hombro, ¿no es cierto? ¿Y ahí qué articulaciones hay? Articulaciones del hombro propiamente dichos y relacionados con la caja torácica o el esqueleto de la caja torácica. Y por ahí ustedes ya deduzcan qué hueso es el que pone en relación lo que es miembro superior con la caja torácica. Entonces ahí está la clavícula, ¿no es cierto? Seguimos. Y la articulación más importante entre lo que es la región del hombro propiamente dicho, ya lo que es inicio de brazo, es la articulación escapulohumeral. Es así, es enteramente una articulación sinovial. ¿Aplicado cuántos ejes? 3. Muy bien, señor. Parece que sí aprobó el examen. Siguiente articulación, o uniendo el hueso presente en el brazo y en el antebrazo, la articulación del codo, que ya les hice recordar antes las superficies articulares. Luego está en el mismo codo la articulación radioulnar proximal y obviamente en su epífisis distal la radioulnar distal. Proximal y distal. Y a nivel de la muñeca, ¿qué encontramos? Articulaciones o la verdadera articulación radiocarpiana. Y en la muñeca, jóvenes, encontramos diferentes articulaciones que eso los comentaremos en su momento, si es que nos queda tiempo. Y ahí lo tienen, jóvenes. La primera región que vamos a describir es la región del hombro. ¿Qué articulación? La esternocostoclavicular. ¿Sí? ¿Qué tipo de articulaciones? Enmudecieron.
La otra articulación, jóvenes, de la misma estructura de la clavícula, pero ya relacionada con otro hueso conformante de lo que es miembro superior, que es la escápula, es la articulación acromio-clavicular. Se describe una pseudoarticulación coraco-clavicular, digo pseudo, porque no tiene realmente superficies articulares contiguas, pero por la función que cumple, la consideran pseudoarticulación. Y las estructuras que, digamos, ponen en relación estas dos superficies simplemente es estructura ligamentaria, que ayer se los comenté cuando hemos hablado de la cara inferior en su epífisis distal que tiene la clavícula. Dos tubérculos, conoide y trapezoide. Y luego, ¿qué, jóvenes? Se describe también una pseudoarticulación escápulo-torácica. Es el movimiento de báscula que hace, báscula significa esto, jóvenes, eso es báscula, que hace ¿quién? El ángulo inferior de la escápula en relación con la caja torácica. Cuando hacemos el movimiento miembro superior, la escápula no está quieta, también se desplaza. Ya eso también le consideran una, vuelvo a repetir, pseudoarticulación. Y la más importante ya de la región del hombro, pero en relación con lo que es esto antebrazo, es la articulación escapulohumeral. Entonces, en esta primera región netamente del hombro, encontramos dos articulaciones realmente, la esternocostoclavicular y la acromioclavicular. Y también dos pseudoarticulaciones, la coracoclavicular y la escapulotorácica. ¿Qué? La primera me cansa, abrirle la puerta. En lugar de que se pare el varón, deja que se pare la dama, que es la cortesía de ustedes, ¿no? Buenos días, pues. ¿Qué desea usted? ¿Puedo pasar? Primero, justifica tu tardanza. Así los vamos a enseñar a ser más puntuales y a levantarse tempranito. ¿Quién fue el anterior del Carpio? Pues ahora. A ver, muchacho, inspírese. Que Diana Boluarte le mande el mensaje. Compañero, buenos días. Y a mí me ignora, ¿vio? Ya sigue nomás. Por interrumpir la explicación del profesor, y tuve un inconveniente en mi casa personal y estar No le haces caso a la mamita, pero yo dije, te castigo con el desayuno. Vaya, muchacho, pasa. Ahora, ¿tiene algo de especial esta articulación, jóvenes? Acá estamos, chicos. Acá inclusive está para que recuerden ustedes la configuración que tiene el esternón. ¿Y en qué superficie del esternón estamos? ¿O en qué parte? En el manubrio. ¿Y en qué zona específicamente del manubrio? En la región superolateral, adyacente a lo que es la escotadura que tiene el esternón. Esto, delegado, al final me haces acuerdo para dejarle una orden de beca en esputo. Voy a indicarle su radiografía de tórax. Si no me haces acuerdo, vas a estar contagiado. ¿Quiénes constituyen superficies articulares, jóvenes? Y eso ya lo saben ustedes. Rapidito, alguien. García. ¿Qué parte de la clavícula, pues, muchacho? Medial, ¿y qué características tiene la extremidad external o medial que tiene la clavícula? Ayer se los dije. Es plana, puede ser redondeada, puede tener doble superficie articular, son variaciones anatómicas que tiene esa extremidad de la clavícula. ¿Y cuál es la otra?
la concavidad que tiene en la región superolateral el manubrio del esternón. ¿Cierto? Ahí solamente superficies articulares. Esta articulación, jóvenes, tiene un disco interpuesto entre ambas superficies. Amén, amén de la cápsula articular y la estructura ligamentaria. ¿Tiene algo de especial lo que es este fibrocartílago? Sí, es alargado, obviamente en el sentido superior y inferior, más estrecho en la parte medial, y esa característica que le da, como si dividiese a esta cavidad articular en una superior y en una inferior. ¿Sí? Ahora, ¿qué más tiene? La cápsula obviamente está en el reborde de ambas superficies articulares, bien de la clavícula o bien del esternón. Obviamente, si tiene cápsula articular, que es lo primero que, digamos, delimita todo lo que es el espacio articular, ¿qué debemos escribir automáticamente cuando hablamos de cápsula? Despierta, María de los Ángeles. Naranjas. ¿Quién aporta? Pucha, menestras. ¿Para qué hemos hecho articulaciones singulares? ¿Para qué hemos invertido el tiempo? A ver, Dominique. ¿Qué les falta para la cápsula? A ver, usted queda bien inspirado ahí. Su cavidad articular. ¿Qué? Su cavidad articular. No te escucho. Cavidad articular. La membrana articular. No, cavidad articular. ¿Qué le falta a la misma estructura como cápsula? Ligamentos. Carajo. La membrana sinovial, mejor, internamente. ¿O no? ¿Sí? Entonces, ahí está la conformación de la articulación ahora. La primera estructura como medio de unión de estas dos superficies lo constituye obviamente lo que acabamos de recordar, cápsula articular. Cierra la cavidad, pero tiene estructura ligamentaria de refuerzo. Y aquí hablamos de ligamento interclavicular. Y este ligamento interclavicular recibe esta denominación ¿por qué? Porque va de una superficie articular que tiene la clavícula del lado derecho, obviamente en relación con la horquilla del esternón, a la otra superficie de la clavícula opuesta. Inclusive en la descripción de este ligamento se habla de un fascículo superior y de un fascículo inferior. O sea, prácticamente este ligamento es sólido. Y luego, ¿de qué más se habla, jóvenes? De un ligamento externo clavicular anterior. El nombre del ligamento dice la disposición que tiene este ligamento respecto a esta articulación. ¿Tiene más ligamentos? Sí, jóvenes. El costo clavicular. Por eso se llama articulación externo costo clavicular. Porque este ligamento, ¿qué hace? De la cara inferior de la clavícula se va a la región superior del primer cartílago costal. ¿Listo? Ahora, inclusive se trata de establecer las medidas que tiene este ligamento, más o menos es de 18 a 20 milímetros de longitud y de un espesor de 14 a 15 milímetros, así de ancho, centímetro y medio. Ahora, solamente hay estructura ligamentaria en relación con esto que estamos comentando, que es articulación externo-costoclavicular, que también ayer se los dije. ¿Qué falta, pues, chicos? ¿Qué tiene en su región o borde posterior la extremidad medial de la clavícula? ¿Alguien? Perdón. No te escucho, mujer. El músculo de Ariana. El músculo externo cleidomastoideo, obviamente la porción. ¿Listo, jóvenes? Amén de otros músculos, por si acaso.
ese último. Ahora, lo último que he comentado ya son relaciones anatómicas que tiene esta articulación. Fundamentalmente con ese músculo, pero no es la única relación anatómica. Aquí tenemos la caja torácica vista en una anterolateralmente. ¿Y qué ven ustedes que no hayan visto antes? Obviamente están viendo esternón y están viendo cartílagos y están viendo las costillas. ¿Qué más ven? Músculos, ya. Músculos intercostales. ¿Qué más? Están viendo, jóvenes, una estructura vascular importante. ¿Sí? Lo que logran ver, lo que están a ver, ¿ven, Rosito? Adyacente a los bordes laterales del esternón y obviamente haciendo relación anatómica con esta articulación que estamos viendo. Se llama arteria o vasos mamarios internos. Y este término ustedes ya lo escucharon porque se los comenté en la anterior reunión, cuando hemos hablado de los espacios intercostales. ¿Qué recuerdan? Quiero ver. Chicos, ¿qué hay pues en el borde inferior? El canal costal. Y le sigue que en el canal costal van. Sí, señorita. Pero yo les dije posteriores directamente de la aorta y los anteriores que se originan de esas dos arterias, mamaria interna. Siguiente articulación, jóvenes. La acromioclavicular. ¿Qué une? El extremo lateral o acromial, si quieren, de la misma clavícula y el borde medial del acromio. Y el acromio, ya ustedes saben, parte configurativa de qué parte, de qué hueso. Es la región más lateral de la misma espina de la escápula, que viene así. Entonces, por eso es su borde medial. ¿Qué tipo de articulación? Es una articulación plana. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes constituyen superficies articulares? El extremo acromial o externo que tiene la clavícula y el borde medial que tiene el acromio. Luego, ¿tiene medio de unión? Sí tiene medio de unión, jóvenes. Obviamente que se llama primeramente la cápsula articular. Algunos escriben que puede haber la presencia de fibrocartílago entre estas dos superficies articulares y que este fibrocartílago puede adoptar diferentes formas y dependiendo de la bibliografía, si mal no recuerdo, creo que es Testic, describe hasta 8 formas que puede adoptar el fibrocartílago presente en esta articulación. Pero bueno, esos son variaciones anatómicas. ¿Qué más tiene, jóvenes? De relaciones anatómicas. De relaciones anatómicas. Obviamente hay estructura ligamentaria, jóvenes, es superior, anterior, posterior, en las 4 caras que tiene de configuración esta articulación. ¿Qué más tiene de relaciones anatómicas, jóvenes? Esta superficie articular constituye zona de inserción de los fascículos mediales de este músculo peniforme, deltoides. Ayer dijimos clavícula también del deltoides y parte del trapecio, ¿se acuerdan? Entonces, ahí están las fibras mediales. Por eso es que el trapecio tiene esta forma. ¿Y la inserción del término dónde es? ¿Se los dije ayer? ¿Listo, jóvenes? Ahora, tienen el ligamento acromioclavicular. O sea, el ligamento es por el mismo nombre que tiene la articulación. Y lo que recubre superiormente, y aquí también se explica la anatomía de superficie, es factible evidenciar esta articulación, o la cara superior de esta articulación.
¿Y qué falta? ¿Faltan más articulaciones en la región del hombro? Faltarían pseudoarticulaciones. Y las pseudoarticulaciones aquí, la córacoclavicular. Y esto es una pseudoarticulación porque la única estructura que lo une es el ligamento córaco o coracoideo acromial. Ligamentos sólidos, obviamente de la cara superior que tiene la apófisis coracoides, con el borde anterior y externo que tiene tanto la clavícula como el acromio. De ahí la denominación de este ligamento. ¿Qué otra pseudoarticulación? Este es el ligamento transverso, ¿sí? Que ya también se los comenté ayer. Y obviamente hacia atrás la articulación escápulo-torácica. Pseudoarticulaciones, estas últimas que les acabo de comentar. Y después viene, jóvenes, la otra pseudoarticulación, inclusive se habla de la presencia, no, hay la presencia de, por debajo de toda esta estructura, de una bolsa serosa. Las bolsas serosas subdeltoideas. Hay unas grandes y otras pequeñas. ¿Y qué cierra como elemento de protección para estas bolsas? Obviamente la estructura ósea que estamos viendo y también esta estructura ligamentaria. Y aquí están los ligamentos, también lo considerado como pseudoarticulaciones, conoide y trapezoide. Para esos dos tubérculos que tienen la cara inferior en su extremidad lateral, la clavícula, y en la superficie superior de la apófisis coracoides. Hay dos, obviamente con diferente configuración, uno rectangular y el otro de disposición en forma de abanico. Y la articulación más importante de esta región, pero ya también en relación con lo que es brazo, es esta, la escápulo-humeral. Y esta articulación escápulo-humeral, quienes constituyen sus superficies articulares, ¿quiénes son? ¿Tus nombres? Apellidos. Vale. ¿Quiénes son las superficies articulares? Impúrico, académicamente hablando. Vamos a respondir. ¿Acá hay visto? Ahí. También Vargas. Clan Vargas, Concha, de repente. Respuesta, muchachos. ¿Son primos? ¿Quién? Hermanos gemelos. Los dos gemelos. ¿Seguro? 100% seguro. Y si yo sé que no sé. ¿Qué le falta hoy? Y ayer, como recordamos. ¿Alguien? Lo que falta ahí es el rodete. ¿Sí? ¿Qué tipo de articulación sinovial? Y considerando las caras articulares, ¿qué tipo es? Esferoidea. Entonces la cabeza está acá, jóvenes. Y esto más o menos tiene en promedio de 25 a 30 milímetros de diámetro. Ese segmento de esfera en la cabeza del húmero. Entra en la composición de lo que se llama la cintura escapular, porque hay otra cintura en relación con el miembro inferior, con los miembros inferiores. Entonces, ¿quién sujeta la cabeza del húmero? Esta línea punteada que ya también se los dije, es el cuello anatómico. ¿Sí? Y este cuello anatómico obviamente es más pronunciado en su región superior y menos en la anterior. Por debajo o como sujetando este cuello anatómico están los dos, troquit y troquita, o tuberosidad menor y tuberosidad mayor.
la cavidad glenoidea, que está reemplazando a uno de los ángulos que tiene en su conformación ese hueso plano que se llama escápula. Y lo que falta ahí en el esquema aquí, que no está representado, es el rodete o labro. ¿Sí? Esto prácticamente, para que no se olviden ustedes, la superficie es como un plato plano. ¿Sí? Por eso es que está en la presencia del rodete o labro como complemento, obviamente en el reborde de la cavidad glenoidea. Ahora, si es una articulación sinovial, ¿quiénes constituyen sus medios de unión? Empiece. María de los Ángeles ha venido, no sé qué habrá hecho anoche, pero ha soñado hoy. Aquí lo tienen nuevamente, jóvenes. ¿Qué cortes de la articulación? Coronal o frontal. ¿No es cierto? Ha sido retirado la parte anterior de la articulación. ¿Qué vemos? La misma estructura ósea de la cabeza del húmero, pero esto que logran ver ustedes en blanco, jóvenes, ¿qué cosa es? El cartílago articular. Cartílago hialino. Y los diámetros que más o menos se establecen en la configuración de este segmento de esfera es verticalmente 48.5 milímetros. Promedio igual, no estoy diciendo que es así, definitivamente en todos. O antero posteriormente 45 milímetros. Por eso es segmento de esfera, como si fuesen iguales prácticamente las medidas. Ahora, ¿tiene alguna orientación especial esta cabeza del húmero respecto a la cavidad glenoidea? No es así, jóvenes. Tiene cierta orientación y esa orientación es como que al brazo le permite esos grados de movilidad, obviamente aplicando los diferentes ejes. Entonces, esta cabeza respecto a la cavidad glenoidea es hacia arriba y adentro. ¿Sí? O sea, de abajo hacia arriba, ¿sí? Esta es la disposición. ¿Y qué otro detalle más anatómico? Tirado ligeramente hacia atrás. O sea, no esta impactación así, sino ligeramente hacia atrás. ¿Y por qué? Porque la orientación que tiene la cavidad glenoidea, que está en ese borde reemplazado, que tiene el ángulo reemplazado de la escápula, tiene esa disposición, pero la clavícula no es así. La clavícula tiene esta inclinación hacia adelante. Entonces, esa es la explicación por la cual tiene esa orientación la cabeza del húmero. Ahora, la recubierta de cartílago, jóvenes, tampoco es una distribución uniforme en toda la cabeza. Tiene más cartílago, dice, en la parte más superior de lo que es la cabeza humeral. Y cuando está en su segmento inferior, hay cartílago sí, pero de menor volumen o menor espesor. ¿Qué estamos viendo acá? Está toda la articulación. Primero, ¿qué cortes o qué vista? Es una vista sagital. Ha sido desprendido todo lo que es, y todos imagínense que están mirando así. Están viendo solamente la cavidad glenoidea. Y aquí está la cavidad glenoidea. Y esa cavidad glenoidea, así como hemos hablado de dimensiones en la cabeza, igual, tiene 35 milímetros verticalmente y de antero posterior 25 milímetros. O sea, no tiene la correspondencia suficiente considerando las medidas que hemos comentado para la cabeza humeral. Entonces, así, elíptico. No es así redondo. Entonces, como no hay la correspondencia suficiente entre ambas superficies, ocurre lo que también se los mostré ayer, las lubricaciones anteriores o posteriores. ¿Y quién, digamos, contribuye a que eso realmente no ocurra con facilidad? Lo que está esquematizado ahí, el rodete o labro, que es un fibrocartílago. ¿Y este fibrocartílago tiene alguna configuración especial? Sí, jóvenes, desde aspecto triangular, pero obviamente circundando todo lo que es la cavidad glenoidea. Y al tener esta configuración, ¿de qué cara se habla aquí? De una cara externa, interna y obviamente la base,
donde se adhiere a la cavidad glenoidea. Ahí están las tres caras. Entonces, la cara que va a estar en relación en sí con la cabeza es esta. ¿Se entiende? Ahí va a girar la cabeza del húmero. Ahora, el tipo de articulación, ¿y esto qué cosa es? Lo más delgadito ahí interno. Eso está representando, ¿qué, jóvenes? La cápsula articular. Cápsula articular. Y la cápsula articular, jóvenes, obviamente, lo externo en toda cápsula es sólido. Para que recuerden más lo que acabamos de comentar antes, la parte interna o cara interna de la cápsula tiene la membrana sinovial. Entonces, la cápsula constituye el medio de unión. ¿Y dónde se va a adherir la cápsula articular para cerrar esta cavidad? Obviamente, si es superficie ósea, en el entorno de lo que es la cavidad glenoidea de la escápula, inclusive puede haber fibras de proyección de la cápsula en el cuello constitutivo que está por debajo de la cavidad glenoidea en la configuración que tiene en ese sector la escápula. ¿Sí? Pero solamente será ahí. ¿Para qué les he comentado que el rodete o labro tiene una cara externa? También se adhiere a la superficie externa que tiene el rodete o labro. Entonces, ahí va inserciones. Entonces, superiormente se adhiere inclusive ¿a quién? Al tendón de la cabeza larga del bíceps. ¿Sí? Inferiormente, la adherencia es laxa. Y llega, ya de la cavidad glenoidea se los comenté, pero respecto al húmero, ¿a dónde llega? Al cuello anatómico del húmero. Hasta ahí es la superficie de inserción que tiene la cápsula articular, como contorneando el cuello anatómico. Y si ustedes reparan los movimientos que tiene, aquí, jóvenes, ¿qué hace la cápsula? Me canso. Cuando hacemos esto, jóvenes, el movimiento de deducción, ¿la cápsula estará quieta? No, jóvenes, también se elonga la cápsula. Y por tanto aquí la adhesión de la cápsula en la región inferior es laxa para permitir este movimiento. Y para proteger en este movimiento a la región superior de la misma articulación, ¿qué recuerdan en antes cuando hemos hablado de esa pseudoarticulación y articulación acromioclavicular? Que hay estructura ligamentaria y hay bolsas sinoviales. Y esas bolsas sinoviales lo protegen en ese movimiento. ¿Listo, jóvenes? Ahora. Entonces ahí tienen las superficies articulares y tienen parte de los medios de unión. Les digo parte, ¿por qué? Porque así como hemos comentado estructura ligamentaria de refuerzo en la articulación externa costoclavicular, aquí también hay estructura ligamentaria de refuerzo. Y la estructura ligamentaria de refuerzo importante que tiene esta articulación es en la cara anterior de la articulación. Y no son ligamentos que están uno a continuación de otro sellados, sino como que dejan espacios. Y a través de esos espacios, obviamente, se prolonga la sinovia y formar esas bolsas sinoviales que les he comentado y que luego se los muestro mejor en el esquema. Entonces, ¿y de qué ligamentos hablamos, jóvenes? Del ligamento córaco-humeral. El nombre lo dice, córaco-humeral. De la apófisis coracoides a la región más superior que tiene no solamente el cuello, sino las tuberosidades, mayor en este caso, del húmero. Cuando les dije que la tuberosidad mayor tiene superficie articular superior, anterior y posterior. Se los comenté que es diferente al troquín o a la tuberosidad del húmero. ¿Y qué de particular tiene este ligamento córaco-humeral? Es ancho, grueso y resistente. De las inserciones ya se los comenté. El otro ligamento de refuerzo
pero ya no directamente a la misma articulación, sino como estructura protectora. ¿Qué es esto del húmero? ¿Cuál es tu nombre? Mayán. Mayán. Conchale, o sea, hay Medellín, Mayán. ¿Cómo se llama Mayán? Stabamani. Responda, gallo triste. ¿Cuál? Muy bien, muchachos. Surco intertubercular. Usted mismo, ¿y qué estructura transita por ahí? La cabeza larga del bíceps. ¿Cierto? Entonces, entre comillas, para que ese tendón se mantenga en posición anatómica en los diferentes movimientos que hace de trabajo muscular el bíceps, ¿qué hace? Este ligamento cierra esa parte superior de ese surco y le da estabilidad al ligamento. Obviamente que después aquí viene, jóvenes, ¿qué otro ligamento, jóvenes? Y aquí está el gran grupo, jóvenes. Los ligamentos glenohumerales. Gleno, no sé quién me preguntaba ayer, tú creo que fuiste. Me acuerdo que yo diste. Pues con calma. Acá están los ligamentos glenohumerales. Vuelvo a repetir, estamos supero y anteriormente. No estamos hablando de la cara posterior de esta articulación. Entonces aquí están los ligamentos glenohumerales. Superior, medio e inferior. ¿Estamos? Superior, medio e inferior. ¿Tiene alguna característica el superior? Estamos acá, chicos. ¿Qué hace? Es superior al rodete glenoideo, o sea, al fibrocartílago, y se va hacia dónde? Al cuello anatómico, en la cavidad que tiene el troquín. En su cara medial, el troquín tiene una superficie y ahí se va a insertar este ligamento glenohumeral superior. El medio de la misma superficie, pero se va a la base del troquín. Y el inferior, que es el más sólido, que está en relación con el cuello y la región anterior-inferior del cuello quirúrgico del húmero, que tiene insertación más baja de los diferentes ligamentos glenohumerales. Y ustedes ven que hay unos espacios entre el superior y el medio que le llaman el ojal subescapular. Entonces por ahí como que la cápsula tiene como ventanas para permitir la formación de las bolsas sinoviales, en este caso bolsas subdeltoideas para proteger esta articulación. Entonces las bolsas deben estar en la parte inferior de esta estructura ligamentaria y la cara superior de la misma articulación. ¿Cierto? Ahora, si esto ocurre como ligamentos de refuerzo que tiene la articulación escapulohumeral en su región superior y anterior, ¿tendrá algo de especial en la cara posterior? ¿Habrá otros ligamentos glenohumerales así posteriores? ¿Usted qué dice, Loyazo? ¿Usted sabe con inquietud ayer? ¿Pegó lectura? No, pero ¿es posterior o anterior? Posterior. Valeria, usted que ha venido lúcida. ¿Qué es anterior o posterior? ¿Qué cara es, anterior o posterior? Posterior. Menestritas son, carajo. Tremendo que le pongo ligamentos glenohumerales y es lo mismo que acabamos de comentar, pues. Sigue siendo cara o superficie anterior de la misma articulación, solo que está mejor representado estos diferentes ligamentos glenohumerales. Entonces, ¿qué articulación estamos viendo? ¿Qué articulación escapulohumeral? Primero tiene que ubicarse, ¿izquierdo o derecho? Izquierdo, ¿cierto? Ahora sí estamos en la región posterior.
¿Sí? ¿Qué es esto? La pseudoarticulación coracoacromial. Posterolateralmente. ¿Qué músculo es? Deltoides. Parte del deltoides. Con inserción del término ¿dónde? Que no recordaban antes. Naranjas. ¿Qué músculo es? Chicos, todo esto es escápula. Si es la región del hombro izquierdo, ¿qué cara de la escápula es? Anterior. Cara anterior, que es la fosa subescapular, y les dije que el músculo que ocupa esa fosa es el músculo subescapular. La escotadura coracoide con su ligamento transverso, y si esto es parte de la cara posterior que tiene la escápula por encima de la espina de la escápula, que se llama fosa o te vas a ir a la fosa académica a mediados de julio. Si está por encima de la espina de la escápula en la cara posterior, señorita Ana, se llama supraespinosa. Y eso rojito que usted ve ahí, ¿cómo se llama el músculo? Supraespinoso. ¿Cierto? Entonces, y estos músculos tienen inserción de inicio y tienen inserción de término. Ahí están las bolsas cerosas que les comenté, para que no se olviden. Mayores y menores, y hay otras más menores todavía distribuidas en otros sectores de las otras articulaciones. Esta es la real cara posterior de la articulación escapulohumeral. Y la estructura o las estructuras que refuerzan esta articulación escapulohumeral en su región postero-superior son tendones de inserción de término de estos músculos: supraespinoso, subescapular, redondo menor y el infraespinoso. ¿Y dónde se van a insertar? Obviamente en las superficies que constituyen troquín y troquíter. Los detalles cuando hablemos de músculos. Pero por ahora tienen que saber las inserciones de término de esos músculos. 4 músculos que en conjunto le dan la denominación del manguito de los rotadores. Entonces por ahí ya están. Vayan corrigiendo de que estos músculos van a ser responsables de la rotación del miembro superior. ¿Ocurre alguna patología en estos 4 tendones que constituyen elementos de refuerzo de la articulación escapulohumeral en su región postero-superior? ¿Yes o no yes? Sí, debe ser, dice Marta Juli. ¿Y quién es joven? ¿Quiénes son los pituquitos que hacen tenis? Dice blanquito, me gusta. Sí, jóvenes. En los tenistas esto es factible de que puede lesionarse, y obviamente cuando no hacen el calentamiento respectivo. ¿Listo? Puede haber ruptura de estos tendones, parcial o completa. Siguiente articulación, jóvenes. Articulación del codo. Las superficies articulares ya lo hemos recordado en antes. ¿Sí? Entonces, por tanto, avanzamos. Aquí tiene las superficies jóvenes: tróclea, cóndilo, la región anterior. ¿Qué fosas hemos comentado? Medialmente la fosa coronoidea y lateralmente la fosa radial, ¿no es cierto? Y en la cara opuesta de esta superficie, que lo tienen acá, la fosa olecraneata. Y para ubicarnos más jóvenes,
¿Quiénes son la correspondencia de estas superficies articulares? Cavidad sigmoidea mayor y cúpula del radio. Ahora, las fosas jóvenes, tanto las dos anteriores como la posterior, tienen zonas de delimitación superior, lateral y medial. ¿Se entiende? Y esas zonas de delimitación, ¿qué hacen? ¿Hasta ahí alguna duda respecto a las superficies articulares en la comprensión del codo? Obviamente lo que no comentaba era la superficie articular para conformar la articulación global proximal, que también es central. ¿Qué cosa constituye esos rebordes de delimitación que tienen tanto las dos fosas anteriores como las posteriores, o la posterior, perdón? ¿Qué viene después de que hemos revisado de las superficies articulares? Entonces, si no entienden jóvenes, cuando se estudia articulaciones, uno se tiene que precisar, está dando el tips para que puedan estudiar bien. Primero, superficies articulares. Luego de las superficies, ¿qué movimientos hacen? Y ahí tienen que prestar acuerdo de ejes. ¿Qué más tiene una articulación sinovial? La cavidad articular, ¿no es cierto? ¿Y qué cierra la cavidad articular? Entonces, lo que viene de la definición es la cápsula articular temporal. Entonces, esa cápsula articular, sus inserciones que tiene para cerrar la cavidad articular, es en esos rebordes de delimitación que tiene, tanto la fosa radial, la fosa coronoidea y la fosa ortoidea. ¿Aunado a qué? La epitropia y el epicondilo. Esto. Y esquemáticamente lo tienen acá. Se va a pepear, señorita. Pero así sinvergonzudamente, sin reparo. Bueno, pues si es suave y todo. Chicos, para que recuerden inclusive el tipo de articulación. ¿Sí? Igual, en otra vista, ¿cómo se corresponden las superficies articulares? ¿Qué vista es? ¿Qué vista es, María de los Ángeles? Dale tu secretito del desayuno para que respondan las citas. Anterior y posterior. Y aquí está, jóvenes, esquemáticamente lo que les acabo de decir, la superficie de inserción que tiene la cápsula. Eso que ven ahí representado en blanco y como si faltase algo a la articulación, esas constituyen las superficies de inserción de la cápsula articular. Anterior, incluyendo parte de lo que es epitropia y epicondilo. Pero no toda la superficie, porque los extremos, digamos, lo más saliente de lo que es epitropia y epicóndilo es para la inserción de músculos. En la base, digamos, de tanto del epicóndilo y de la epitropia está la inserción de la cápsula. Y posterior, cierra ambas fosas, obviamente por la posición, y cierra, obviamente, primero lo que es la cavidad articular. Y si hablamos de cápsula, automáticamente, Juan Diego, membranas, ya están sintonizados ya. Recién está haciendo efecto el desayuno. ¿Listo? Ahora, la cápsula es el medio de unión principal que tiene todas las articulaciones sinoviales, pero tienen medios de unión, entre comillas, accesorios, o medios de unión que refuerzan la articulación. Y cuando digo esto último, específicamente, ¿a qué me refiero? A estructura ligamentaria. ¿Estamos? Y si en el codo hablamos de una cara anterior, de una cara posterior, de una región lateral en posición anatómica y de una región medial, entonces los ligamentos serán pues ligamento articular anterior del codo, posterior, lateral y medial.
¿Dónde se insertan los ligamentos? Eso vamos a revisar ahora. Entonces son 4 ligamentos. Obviamente esta es la cápsula. Por delante de eso está el ligamento anterior, hacia atrás el posterior. Si esto es medial, el ligamento colateral medial. Y este es el ligamento colateral radial. O simplemente externo. Y para no olvidarme, como está la articulación, estoy haciendo un paréntesis en la descripción de la cápsula y ligamentos del codo, ¿qué hay, joven? El ligamento anular, que digamos refuerza la articulación radio-ulnar proximal. Anular, porque está en el entorno de lo que es cabeza y parte del cuello del radio. Obviamente en relación con la superficie anterior y posterior de la cavidad glenoidea que tiene la superficie del hueso cubital. Ligamento anterior, jóvenes. Tiene 2 capas en su configuración este ligamento anterior del codo, superficiales y profundas. Pero ambas tienen esta disposición. Oblicuo interno, fascículo medial y el fascículo externo. Obviamente, si hablamos del fascículo oblicuo interno, su superficie de inserción es en la base de lo que es la superficie de las fosas epicondilares, incluyendo la epitropia, y parte anterior de lo que es la apófisis coronoides. El medial, en la base de lo que es la misma fosa coronoidea, donde se divide el borde anterior, ¿y hacia dónde? Igualmente a la base de lo que constituye la apófisis coronoides. Entonces, todo esto forma un manto. Y la disposición más o menos de todos los fascículos superficiales y profundos. Entonces, los diferentes fascículos es así, como si fuese un abanico, convergen interiormente la base de lo que es la apófisis coronoides. Hacia atrás, jóvenes, hay otro grupo de ligamentos. El ligamento fascículo humeral, húmero humeral, que está en dónde? Como delimitando lateral y medialmente la fosa polecraneana. Por eso se llama transverso húmero humeral, porque ambas superficies corresponden al hueso humeral en su cara posterior. ¿Se entiende? Entonces, esa disposición es transversa. Y luego viene el fascículo húmero polecraneano. Este fascículo lo tenemos acá, en la base de lo que es la región posterior de las epífisis distales del húmero. ¿Y hacia dónde se va? A los bordes configurativos de lo que es olecra. Y el último fascículo, el primer fascículo es horizontal, es oblicuo, y el último de los fascículos es totalmente vertical, y es el más débil de la consistencia que tienen esos 3 ligamentos. Y eso se llama el ligamento húmero polecraneano, donde la parte más superior, como ustedes lo están viendo, de la fosa olecraneana, aparte prácticamente del vértice o el pico de olecra. Estamos en la región posterior de la articulación del codo. ¿Listo, jóvenes? Este es otro esquema de lo mismo. Es una vista latero-posterior. Y aquí se ve mejor las 2 superficies delimitando el olecrano, la fosa olecraniana, y aquí está el pico del olecrano y la configuración mismo en sí de lo que es el olecrano. Parte más superior, posterior de la epífisis proximal del hueso cubital. Ligamento colateral medial y el lateral, o también le dicen cubital y radial. Aparentemente hay como que estos ligamentos son así de frágiles, ¿no? Pero tienen también diferentes fascículos en su conformación. Del ligamento colateral interno,
¿Con qué hueso está? Relacionado obviamente la epífisis distal del húmero con el hueso cubital, porque esa es la disposición que tiene en la conformación ósea. 3 fascículos jóvenes: anterior, medio y el posterior. El fascículo anterior, ¿qué disposición tiene? De la región anterointerna de la epitróclea, ¿hacia dónde? Hacia la región anterointerna de la apófisis coronoides. El fascículo medio, que tiene forma de abanico y es el más sólido de la conformación, desde la parte más inferior de la epitróclea a la región interna de lo que es la apófisis coronoides. Y el más posterior, de la parte inferior, posterior inferior de la epitróclea, ¿hacia dónde? A la región o el borde interno del olecrano. Y luego se describe, jóvenes, un fascículo arciforme de la base del olecrano hacia la base de la apófisis coronoides. Entonces, esto de disposición anterior, esta disposición en abanico es más fuerte, y esto tiene disposición transversal. Si tiene esta configuración el ligamento lateral interno, el ligamento colateral externo también tiene 3 fascículos. Perdón. Anterior, medio y el posterior. Y de estos tres jóvenes, el que tiene mayor superficie de diferente disposición es este posterior. Es como si fuese un cuadrado de disposición, como un rectángulo. ¿Y entre qué superficies? Entre la región posterior del epicóndilo y la región externa del olecrano. Ahora, todo esto que se llama articulación del codo, jóvenes, hasta aquí, hasta la anterior diapositiva, solamente estructura ósea, cápsula y estructura ligamentaria. Pero falta tejido blando. Y al hablar de tejido blando, significa que precisar relaciones anatómicas que tiene esta articulación. Y las relaciones anatómicas, ¿dónde están prioritariamente? Aquí, naranjas. Solamente se palpa el olecrano. Pero aquí, chicos, en todo esto hay masa muscular. Y si ustedes se palpan con delicadeza y con criterio la articulación en la cara anterior del codo, van a encontrar latido. ¿Cierto? Y ahí va a estar presente la arteria umeral. Entonces, de relaciones anatómicas acá, jóvenes, acá están viendo la parte más distal o caudal de qué músculo. El más superficial del brazo es la inserción de término que tiene el bíceps braquial. ¿Y dónde se inserta? Fuerte, Arana. ¿De quién? ¿De Arana o de Cassandra? Muy bien. Tuberosidad bicipital del radio. Esa es la inserción principal que tiene como término este músculo. Pero tiene fascículos así medio aplanados que se dirigen a otra superficie. Pero la inserción principal es a la estructura ósea. ¿Cierto? Lateralmente, en relación con la articulación del codo, hay otro músculo. Supinador largo, brachioradial y el palmar. Y estos dos músculos, ¿qué hacen? Es como si estuviesen delimitando lo que he tratado de esquematizar aquí, no sé si lo logran ver. Y obviamente, la base de este triángulo de base superior lo constituye el pliegue del codo. A eso se llama el triángulo del codo. Y en el triángulo del codo así delimitado, ahí están las relaciones anatómicas que tiene esta articulación. Inclusive, si somos más exquisitos, dice, la inserción del término del bíceps divide a este canal o a este triángulo en un canal bicipital interno y en un canal bicipital externo. ¿Por qué? Porque hay
estructuras anatómicas diferentes. Pero en general, jóvenes, ¿qué vemos? La arteria humeral, obviamente las venas que acompañan a la arteria. ¿Qué más vemos a este nivel? Un ramito recurrente del nervio radial y del cubital. Y obviamente este nervio grueso, el nervio mediano. ¿Sí? Y lateralmente, obviamente, la arteria humeral profunda, que no se ve muy bien acá, y el nervio propiamente el radial que transita. ¿Por dónde hemos dicho? Cuando hemos hablado de húmero, que está en la región posterior, tercio superior del húmero. Mayán. Muy bien, surco de Mayán. El canal de torsión que tiene el húmero o el surco radial. ¿Listo, jóvenes? Entonces, esas son las relaciones anatómicas que tiene en su cara anterior la articulación del codo. De la articulación radiolunar proximal, ya se lo comenté, que tiene un ligamento característico, que es el ligamento anular, como atrayendo la cabeza del radio a la cavidad sigmoidea menor que tiene el hueso cubital. En la articulación del radio lunar distal, ya también ustedes lo saben, las superficies articulares, tiene un medio de unión que es un fibrocartílago, y lo que queda por revisar, jóvenes, es la articulación radiocarpiana. ¿Sí? Las superficies articulares, para que no se olviden, cara inferior del hueso radial y, no se ve el esquema, los tres primeros huesos de la primera fila del carpo: escafoide, semilunar y piramidal. Pisiforme no entra en la articulación radiocarpiana. ¿Hay estructura ligamentaria que lo une? Sí, pero como superficie articular, nada más. ¿Sí? Obviamente, si hablamos de articulación sinovial, tiene cápsula. Y obviamente la inserción de la cápsula es en el reborde de la articulación. Y obviamente tienen el reborde de la superficie articular que le corresponde a la superficie convexa de los tres primeros huesos carpianos. Y si tiene medio de unión, tiene la estructura ligamentaria de refuerzo. ¿Y en qué superficie de esta articulación? Igual, anterior, posterior, lateral y medial. ¿Listo? Les dejo de tareita para que revisen eso. Ahora, rápidamente, jóvenes, para que les sirva de guía, esta es la articulación destechada y de su cápsula respectiva. Ahí está la estructura ligamentaria anterior con disposición así, igual como si fuese la disposición que tiene el ligamento anterior del codo. Lo mismo. Esta es la región posterior, el lateral interno y el lateral externo o radial. Las relaciones anatómicas, eso ya se los expliqué en una anterior diapositiva. Está el túnel carpiano con el contenido, ya les comentaba la conformación del túnel carpiano y el contenido. Lo mismo. Y acá, jóvenes. El siguiente grupo de articulaciones están distribuidos en la región carpiana, carpo metacarpiana y metacarpo falángica. Aquí, ¿qué articulaciones? Inter o carpianas de la primera fila. ¿Sí? ¿Quién constituye el eje óseo en la configuración de la carpiana de la mano? El hueso grande. Por tanto, el otro grupo de articulaciones son las articulaciones intercarpianas en general de los huesos conformantes del carpo. ¿Qué viene después? Articulaciones carpo-metacarpianas. Y acá mismo, ¿qué articulaciones? Ana. Fuerte. Tengo hipoacusia de viernes. Chicos, a ver, ¿quién responde? A ver si han estado atentos a todas las cosas. ¿Perdón? No, pues eso lo acabo de decir. Carpia, metacarpiana.
¿Quién habló? Intermetacarpianos, ¿no? Así es, jóvenes. Intermetacarpianas. Entre la superficie articular que tiene la epífisis proximal de los huesos metacarpianos. ¿Listo? Acá obviamente son carpo o metacarpofalángicas y después ya las interfalángicas. Listo, jóvenes. Les dejo esa tareita y nos vemos el lunes 8 de la mañana. Ya no lo voy a hacer mal.